Un gran gusto, como siempre, reencontrarnos en Desde Boxes Ya. Hoy, ¿qué te vamos a presentar? Un informe de por qué manejamos con el volante a la izquierda y en otros países se sigue manejando con el volante ubicado en la derecha. Una rica historia que te va seguramente a interesar. Se cumplieron 18 años del retiro del último gran ídolo del automovilismo argentino, Juan María Traverso. También estuvimos en el TC el domingo pasado, la relación de la marca Mini con los Beatles. Y ahora te queremos recordar que en estos días se están cumpliendo 54 años de lo que fue una epopeya del automovilismo argentino a nivel internacional. Estoy hablando de la misión argentina, de la participación del equipo Torino en las 84 horas de Nürburgring. Eso fue en agosto de 1969, en el endiablado trazado alemán de Nürburgring, donde se corrían, para aquellos que no conocen la historia, te las relato muy brevemente, las 84 horas de turismo, distintas categorías, con algunos equipos oficiales, con las marcas más importantes del mundo, y allí fue, para mostrar el producto argentino, el equipo Torino, que en aquel entonces era ICA Renault. 3 torinos con un equipo integrado por pilotos que representaban a distintas marcas. Fue realmente una selección, con mecánicos que, si bien representaban a ICA Renault, eran unos de Berta, otros de otros preparadores, otros directamente de la fábrica de Santa Isabel. La dirección general, ¿a cargo de quién? Sino de Juan Manuel Fangio. Y la dirección técnica del muy joven en aquel entonces Oreste Berta. Los 3 autos Torino giraron con distintos abandonos, siempre estuvieron luchando por la punta, y el número 3, el que conducía Eduardo Copelo, Alberto Rodríguez Larreta, Larry, y Oscar Mauricio Franco, el hombre de azul, logró culminar las 84 horas, siendo el auto que más vueltas giró, es decir, que había ganado, pero con una penalización que sufrió en las últimas horas, logró mantenerse solamente en el 4º lugar. Pero la odisea, la epopeya, la hazaña estaba lograda. Se lo siguió recordando y hoy se sigue venerando aquella misión argentina. Hace 4 años, cuando se cumplieron los 50 años, junto al colega Marcelo Ingaramo, organizamos en Altagracia, con base en Altagracia, las 84 horas a 50 años de aquel episodio. No solo lo hicimos en Altagracia, sino que llevamos a los protagonistas a la planta de Santa Isabel, también a recorrer la ciudad de Córdoba, y luego la gran fiesta fue en la Fortaleza de Berta de Altagracia, con la presencia de más de 500 torinos que fueron desde distintos lugares del país para rendir homenaje a aquel y tributo a aquella epopeya que había ocurrido medio siglo detrás. Nosotros, y este programa, que nos sentimos aún muy orgullosos de haber sido los organizadores de ese evento, logramos también la hazaña de reunir a tanta cantidad de adeptos y de autos que seguían recordando y venerando a lo que había sido esa gran epopeya. Por eso el recuerdo no solo de aquella celebración de hace 4 años, sino de los 54 años de la misión argentina, del éxito de la misión argentina en Nürburgring en agosto de 1969. Comenzamos nuestro Infoempresas contándoles que Montironi, concesionario Ford desde hace 57 años, inauguró un nuevo local en Villa María. Las instalaciones abarcan 930 metros cuadrados y se convierte en el 4º en incorporar los estándares del programa Ford Signature Dealer, integrado al concepto de personas que sirven a las personas. Con el lanzamiento de la nueva versión 220i Coupé Advantage, BMW Argentina extiende el portfolio del Serie 2 Coupé. Con tracción trasera, el 220i Coupé emplea el impulsor Twin Power Turbo de 2 litros 184 caballos y transmisión Steptronic de
8 velocidades. El precio sugerido es de $92.400. Durante agosto, Renault ofrece una propuesta comercial exclusiva para adquirir la Renault Alaskan con financiación tasa 0.0 de hasta 3 millones de pesos en 12 meses o una línea de financiación de hasta 6 millones de pesos en 24 meses con tasa del 45.9% que incluye la bonificación del service de 20.000 kilómetros. Etios, exitoso modelo de Toyota, deja de producirse en Brasil y cierra un ciclo de 10 años de éxito en Argentina. La decisión fue tomada para la renovación productiva de la planta de Sorocaba, donde se producen Yaris y Corolla Cross. Ante esta situación, Toyota garantiza la provisión de repuestos y postventa. Citroën recibe a los visitantes en Bariloche con propuestas para una experiencia Citroën junto al nuevo C3 y a los SUV C4 Cactus y C5 Aircross. Los clientes de la marca tienen beneficios en atracciones, pases, alquiler de equipos y gastronomía hasta el 20 de septiembre. El fin de semana pasado, en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires, se cumplió no solo una nueva fecha del turismo carretera, fue el retorno del TC al viejo Coliseo, ahora con nuevos brillos, ha sido reinaugurado y con una muy importante cantidad de gente. Estuvimos allí, pero te contamos lo que quedó de esa carrera. Después de 5 años, el turismo carretera volvió al Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires, al máximo coliseo, que está recuperando este adjetivo de coliseo que lo perdió porque perdió en todo aspecto, pero ha habido mejoras importantes, sobre todo en la repavimentación. Habrá que continuar con esos trabajos porque resta mucho, pero a hoy el autódromo es otra cosa. Hoy es un autódromo de verdad. Y decía que estuve en la carrera y realmente me sentí muy, pero muy alegre de volver a ver el automovilismo con vida, un automovilismo que en algunas categorías se lo ve languideciendo. No es el caso del turismo carretera, hay que reconocerlo, es un fenómeno la categoría, y el domingo a la mañana volver a ver las columnas de autos, los lugares que se buscaban y que no había para estacionar, las columnas de gente ingresando. Y yo personalmente, que visito ese autódromo desde hace muchísimos años, no recuerdo haberlo visto tan lleno desde la época de Reutemann en la Fórmula 1 o de la temporada internacional del 70-71. Es lo que a priori advierto, pero realmente una gran fiesta para el automovilismo. Felicitaciones al turismo carretera. En cuanto a esta cantidad de gente, también en algo tuvo que ver el regreso de Agustín Canapino, convertido en un gran ídolo hoy por hoy. Canapino, que va a continuar corriendo el resto de las carreras hasta concluir la temporada. Temporada que en su campeonato regular concluyó precisamente el domingo anterior y dejó a Mariano Werner, Julián Santero, Juan Catalán Magni, Mauricio Lambiris, Jonathan Castellano, Valentín Aguirre, que fue el ganador de la carrera, Germán Todino, Marcos Landa, José Manuel Ursera, Gastón Mazacane, Santiago Mangoni y Matías Rossi, los dejó con las posibilidades de luchar por el certamen, considerando que a partir de ahora se juega la denominada Copa de Oro. En lo que hace a lo deportivo, no fue la gran carrera esperada. Quizá el pavimento tan bueno, tan liso, sin asperezas, ha provocado no solo que sea mucho más rápido, sino que los autos que están hoy muy, muy bien trabajados no tengan que trabajar tanto para conservarse sobre la huella, sobre la calle. Y esto también hace que la carrera se convierta en un tanto anodina. Con pocos sobrepasos, hubo algunos autos de seguridad y finalmente las últimas rondas, Valentín Aguirre, el de Recifes, volvió a la victoria. Realmente un fin de semana de gloria para el TC, con una cantidad de gente increíble que volvió a vestir de fiesta al Autódromo porteño.
que manejaste? Llegó un nuevo poder eléctrico capaz de devolverte esa sensación de independencia absoluta. Nueva Nissan X-Trail e-Power. Electric Power. Extraordinary Autonomy. Kia. Movement that inspires. Hoy es más fácil predecir el clima, pero el desafío sigue siendo enfrentar la tormenta. Podés capacitarte a distancia, aunque para la práctica hay que estar ahí. Tenés más tecnología para cosechar, pero el desafío siempre será tener una buena cosecha. Si bien algunas cosas parecen más sencillas que antes, el desafío es el mismo de siempre. Volkswagen. Además de cubrir la actualidad del auto y del automovilismo en el país y en el mundo, pretendemos también recordar hechos que puedan ser didácticos y que puedan significar alguna información adicional para todos nosotros. ¿Por qué utilizamos el volante de los autos a la izquierda y en otros países se sigue utilizando el volante a la derecha? ¿Esto desde cuándo rige así? ¿Tiene mucha historia? Sí, tiene mucha historia y es muy interesante que la compartas con nosotros. Podría decirse que los ingleses van a contramano del mundo en muchas cosas y la tradición de conducir por la izquierda es una de las más famosas. Pero en realidad ellos mantienen el sistema de circulación original y los que lo cambiaron fueron los franceses. Comencemos por comentar que no son pocos los países del mundo en los que se maneja por la izquierda y el volante está del lado derecho en los automóviles. No es solo Inglaterra, Japón, Australia o Sudáfrica. Son 75 territorios en los que se mantiene el sentido de circulación original de las primeras organizaciones urbanas, es decir, aproximadamente el 34% de los países. Lo interesante es el motivo. Hay que remitirse a la Edad Media, cuando sin reglamentación alguna y por mera costumbre, los jinetes iban siempre por el lado izquierdo debido a que, en su mayoría, eran diestros y dejaban libre la mano derecha para eventuales luchas con sus espadas. En pleno jubileo, en el año 1300 o en el siglo XIV, el Papa Bonifacio VIII decidió que era necesario regular la seguridad vial para evitar que la multitud de peregrinos que llegaran a Roma no terminara causando una tragedia. Eran tiempos en los que la capital del imperio ya superaba el 1.000.000 de habitantes, a los que se sumarían miles más. Así fue como el sumo pontífice ordenó dividir las rutas romanas con una línea blanca en el centro y determinar que los carruajes circularan por la izquierda, con la misma premisa de tomar las riendas con la mano izquierda y dejar libre la mano derecha, con la cual, entre otras cosas, se accionaba el freno de las ruedas, que era una palanca que trabajaba como una traba en la rueda delantera derecha. Esa fue la primera regulación de tránsito formal que, por la propia influencia de Roma, terminó adoptándose en gran cantidad de países de Europa. Pasaron 500 años para que Napoleón Bonaparte interviniera en la historia y, aprovechando su condición de zurdo, que prefería dejar libre la mano izquierda en lugar de la derecha, dictaminó que en Francia y todos los países conquistados por su ejército se cambiara el sentido de circulación. En Inglaterra, donde el poder de conquista de Bonaparte no había llegado, mantuvieron la circulación por la mano izquierda como aún hoy se utiliza. Faltaban más de 100 años para que la aparición del automóvil obligara a un litigio respecto a algo que todavía sigue siendo motivo de discusiones. En Estados Unidos, mientras tanto, por ser colonia británica, se conducía como en Gran Bretaña, así como también en Japón, donde fueron ingenieros ingleses los que construyeron las obras de infraestructura vial y por eso lo hicieron del mismo modo que en Inglaterra. Sin embargo, en Norteamérica se utilizaban carruajes más grandes, con más de una hilera de caballos para tirarlos. Entonces comenzó a circularse por la mano derecha para permitirle al cochero que vea si las ruedas de su carruaje chocarían contra las de quien viniese en sentido contrario. Sin embargo, los automóviles se seguían fabricando con el volante a la derecha.
Uno de los pocos autos que adoptaron el volante a la izquierda en esos años fue el Ford T, lo que lo convirtió también en un precursor de la industria automotriz en ese aspecto. Tras la Segunda Guerra Mundial, por la Convención sobre la Circulación Vial de Ginebra, se decidió cambiar la posición del volante. Argentina, que estaba fuertemente influenciada en ese entonces por la industria automotriz norteamericana, de donde provenía la mayoría de los automóviles, también tuvo que cambiar su sentido de circulación en esos tiempos. Pero además se debía hacer porque en Brasil se conducía por la derecha y el cruce de un país a otro generaba grandes problemas de tránsito. Así, en 1945 se cambió el sentido de circulación en todo el territorio nacional. Inglaterra intentó hacer el cambio en 1969, viendo que todo el continente europeo había adoptado la forma napoleónica de conducir. Sin embargo, el altísimo costo que insumía una reforma semejante le hizo desistir de la idea hasta el presente. Este es el porqué en algunos países se conduce con volante a la derecha y en otros a la izquierda. En un ratito te vamos a mostrar una nueva versión del exitoso Peugeot 208, el Road Trip, que ya salió el año pasado, pero ahora tiene algunas modificaciones. Ahora vamos con nuestro habitual segmento, el segmento de Gigantes del Camino, con toda la actualidad del mundo de los camiones. El 2022 fue la Avant Premier, el anuncio de la llegada del Meteor 28460 6x2, participando en diferentes ferias, tuvo su lanzamiento oficial finalmente en diciembre en el Autódromo de Buenos Aires. Por inercia al éxito alcanzado en tan corto plazo, el hermano mayor, el 29520 6x4, desembarca en la Argentina con características diferenciales, apuntando a clientes especiales. Que transportan cargas indivisibles, que son los que transportan cargas extra pesadas, que transportan maquinaria vial, maquinaria de construcción, todo ese tipo de transporte con carretones low boy, ultra bajos, 4R, 5R, 8R, y también los vehículos de cargas especiales extra pesadas, transformadores, turbinas, generadores eléctricos gigantes. Todos esos camiones necesitan extra potencia y extra tracción. Esto tiene la duplicidad y la versatilidad para atender las dos necesidades en un solo camión. Para poder hacer eso y poder mantener un mayor poder de tracción necesitamos, por un lado, tener un motor que me genere un poco más de potencia, un poco más de torque, es decir, y esto lo logramos con otra parametrización que tiene el mismo. La caja de transmisión es una ZF Traxxon de 12 marchas, sigue siendo la misma. En el caso del 520 tenemos doble tracción, es decir, eje en el segundo eje y en el tercer eje del camión. Esta es una de las principales diferencias y es la más considerable. Los dos Meteor confirman la apuesta de Volkswagen Camiones y Buses en el segmento extrapesado, incluyendo a futuro, con el 520 6x4, ser la cabeza tractora de los bitrenes. Hoy el mercado de 6x4 extra pesado en Argentina todavía es un mercado chico. Esto si consideramos todos los bitrenes y todas las aplicaciones. Aún es un mercado que comienza a crecer, especialmente por los bitrenes. Pero el enfoque del 29520 hoy no es el bitren. El bitren va a ser a partir del momento que tengamos el ESP. No buscamos volumen en ese sentido. Lo que buscamos es atender a los clientes especiales, entregando más valor, haciendo un camión sob medida, a la medida de cada negocio, que es lo que siempre hacemos con Volkswagen. El feedback que la marca recibe de su producto alientan aún más la confianza y confirman la estrategia. Acá en la Argentina hay mucho del folclore, ¿no? Y lo que empiezan a hablar los propios transportistas, los choferes. Ojalá hubiésemos tenido algo como esto antes. Las sensaciones ya pasaron a ser realidades, ¿no? En realidad, las 200 unidades proyectadas a comercializar para 2023 pueden haber sido una sábana corta gracias al método de comercialización. De todos modos, el Meteor está haciendo historia con grata sorpresa. Estamos cumpliendo. ¿Por qué? Porque nosotros realmente efectivamos el lanzamiento del 28460. El camión está de ventas, es un éxito. He dicho a todo el mundo, hoy es el segundo camión más patentado de Volkswagen en los últimos 2 meses.
Sí, nos sorprendió que el Meteor fuera el segundo camión más vendido en tan poco tiempo. Esperamos que el camión Meteor sea así uno de los más vendidos de la marca, porque el segmento extra pesado 6x2 es el segmento que más crece en el mercado argentino. Entonces hoy se ve de todas las marcas, el segmento que más crece es esto. De los 10 camiones más patentados del país, 3 están dentro del segmento 6x2, extra pesado. Nosotros aprovechamos evidentemente que el Meteor tiene disponibilidad y entrega inmediata, y los clientes escucharon esto. El camino lo creamos cuando arrancamos. Cada día se crea con la historia, la que nos hizo llegar hasta acá y la que decidimos seguir escribiendo. Iveco, creando nuevos caminos. A Chelo y a Tego los producimos acá para que llegues mucho más allá. Mercedes-Benz, camiones de confianza. En agosto del año 2005, es decir, hace 18 años, aunque se veía venir, aunque ya se anticipaba por razones obvias, se produjo sorpresivamente el retiro de quien yo considero, y no tengo temor a equivocarme, es el último gran ídolo del automovilismo argentino. Estoy hablando de Juan María Traverso. El 5 de agosto dijo, no corro más. ¿Cómo ocurrió? Te lo recordamos. Compitió por última vez el sábado 5 de agosto de 2005 en la clasificación de TC en Olavarría. El domingo 6 no salió a correr en su serie y el lunes por la tarde hizo oficial su retiro. Juan María Traverso, el piloto más ganador de los últimos 50 años en el automovilismo argentino, puso un límite en su carrera deportiva y colgó el casco hace 18 años. Aquella mañana, minutos antes de salir hacia el box para disputar su serie, dijo, no tengo ganas de correr. Ante la ausencia del piloto, todos se preguntaban qué estaría pasando. Al rato, su Jaguar particular enfilaba hacia la salida del autódromo de Olavarría. Era la última vez que el flaco vivía un fin de semana como piloto profesional. Se cumplieron 18 años de ese anuncio oficial del retiro cuando tenía 54 años. Había varios llamados de atención y su edad y su cansancio jugaban un rol fundamental. Me levanté muy temprano porque corría la primera serie, dijo. A las 8:30 me fui a poner el buzo y en ese momento decidí no correr más. Traverso, el de Ramallo, corrió la primera carrera de TC con un Torino en 1971 y cerró su carrera con otro Torino el 7 de agosto de 2005. Ganó 16 títulos nacionales, 6 de TC y 46 victorias, 7 de TC 2000 y 68 triunfos y 19 victorias y 3 campeonatos en Top Race. Además, es el piloto más ganador de la historia del automovilismo argentino con 148 triunfos. Hace 18 años se retiraba el último gran ídolo del automovilismo argentino.
Hay marcas, sobre todo internacionales, que más allá de su prestigio, han unido a la calidad del producto, a la historia del producto, a la historia de algún otro hecho que ha potenciado el brillo de esa marca. Estoy hablando de la marca Mini, británica por cierto, que en la década del 60 tuvo mucho más resonancia por su relación con los Beatles. ¿Con los Beatles? Sí, con los Beatles. Escucha. Innumerables celebridades sucumbieron al encanto del Mini clásico que se presentó por primera vez al público hace más de 60 años. Pero su fama internacional se debió por muchos motivos, pero sobre todo al entusiasmo que generó entre todos los miembros de los famosos Beatles. John Lennon compró un Mini en 1964, aunque no tenía registro de conducir. En 1966, el manager de los Beatles, Brian Epstein, le regaló a cada uno de los miembros un Mini Cooper S. Fotos históricas muestran al baterista Ringo Starr con uno de los Cooper S que participaron en el Rally de Monte Carlo del 64 y a Paul McCartney subiendo a su Mini en 1967. Por su parte, George Harrison era el orgulloso propietario de un Mini del Ville e hizo pintar su Mini con imágenes psicodélicas como yantras y mantras. En el 67, ese legendario Mini protagonizó una película con los Beatles. En el 2009, y por el aniversario número 50 de la marca, Mini presentó un remake de la extravagante unidad de George Harrison que fue diseñado con los deseos de su viuda y reavivó el famoso aspecto del Mini psicodélico de George Harrison. Como siempre decimos, una revista del auto y del automovilismo deportivo. Esto se llama Desde Boxes Ya. Estamos transitando nuestro año número 27. Un tiempito, ¿no? Pero vamos a seguir un tiempo más. Nos reencontramos la semana que viene. Hasta entonces, muchas gracias.